Pero habíamos quedado ahí que vamos a iniciar con este. Vamos a concluir la clase y iniciaba nuestra hermana. A ver, hermanos, humildad y servicio. Ya hemos terminado en humildad y servicio. ¿Qué me quieren comentar de humildad y servicio? Humildad y servicio. Va ligado humildad y servicio, al menos en este punto. No podemos servir si no somos humildes. Si no somos humildes, no podemos servir. Así de fácil. Claro. Tenemos que ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Reconocer nuestros errores. Conocernos a sí mismos y prepararnos para recibir a las personas. Están prestos a servir, ¿no? Están Reconocer prestos a servir. pero reconocer que no me merezco yo Sí. ser servido, Sí sino lo merecemos. reconocer que yo soy el que tengo que servir. Sí lo merecemos ya. Humildad y servicio. Hay una palabra aquí que es muy importante. Vamos a ver el número 7. ¿Qué debemos aprender de Cristo en Mateo 11:29? Que somos mansos y humildes de corazón. Dice que leemos Filipenses 2 del 5 al 8. Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, el versículo 7 dice que tomó la forma de un siervo. Luego pregunta, ¿qué es para usted ser un siervo? Una persona entregada al servicio de los demás. ¿Usted, hermano? ¿Qué es ser un siervo? Una persona siempre dispuesta a ayudar, a servir. Okay. Un siervo obedece a un amo, ¿no? Un siervo es esclavo y tiene un amo. Eso es importante. Un siervo es un esclavo y tiene un amo. El esclavo le sirve al amo en todo lo que le pide. Esclavos de Dios para poder servir al mundo o la gente que va llegando. Bueno, entonces dice la palabra que Cristo, siendo Dios, vivía en el cielo apartado de la maldad de este mundo. A pesar de ser Dios, dice que tomó la forma de un siervo. ¿Qué es para usted un siervo entonces? ¿Qué forma toma Cristo de siervo? Humana. ¿Para servir a quién? A lo humano. Primeramente a su Padre. Él está aquí porque este es el plan perfecto de su Padre. Entonces Él viene a servir a su Padre. Y a apoyarnos para que su Padre esté con Y en ese amor dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió y Cristo obedeció. De tal manera amó Dios al mundo que dice, ha enviado a su Hijo. Entonces cuando envió a su Hijo, ¿con qué actitud lo envía? De siervo. Él va a obedecer lo que su Padre dice. Jesús quería venir al mundo, ¿nomás por venir? No, tenía que él obedecer. Él no podía tomar Jesús en decisión y decir, yo vengo al mundo para el rescate del mundo. Él viene al mundo por obediencia, para servir a su Padre. Por obediencia. Y de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que por su sangre, dice, mandó el rescate por muchos. Entonces, ¿Cristo es siervo de quién? Sí, Cuando llega al mundo. De su Padre. De Dios Padre. Hay una palabra que a lo mejor estoy equivocada en este lugar que entra, donde dice, nadie llegará al Padre por medio del Hijo. A eso vino Él para glorificar a su Padre. Él glorifica a su Padre. Entonces, ¿quién es autoridad de Jesús? Dios Padre. Dios Padre. Sí, sé que sí es así. Interesante, ¿verdad? Pero dice que Jesús hizo siervo. ¿Quién sería su amo? Dios Padre. No pudo haber sido el mundo, ¿verdad? No. Él viene a servir al mundo, pero por obediencia a su Padre. ¿Cuál fue la expresión máxima del servicio de Cristo? La mayor muestra de su humildad fue su muerte en la cruz. Su muerte no solamente fue dolorosa, sino vergonzosa. Murió desnudo entre ladrones, sufriendo la burla del pueblo y lo más escandaloso, en una cruz. El versículo 5 nos exhorta a imitar la actitud humilde. ¿Cómo? En versículos 3 y 4 dice que
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿De quién está hablando aquí en este versículo? Estimando a cada uno como superiores, estimando a cada uno como superiores a él mismo. ¿De quién está hablando? Hablaba también de su padre. De nosotros mismos. Yo tengo que ver a todos como superiores a mí. Entonces, esa actitud de humildad, ahora sí, ¿cómo la definimos? Tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos para dar un servicio. Sí. ¿Qué es lo que nos estorba entonces para ser humildes? Quitarnos esa soberbia para poder ser como los que vienen y sentirnos igual. Más o menos. Ahí como que hizo corto. O sea, no que seamos como los demás, sino que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos para dar un servicio, como si fueran nuestros amos. Pero nos cuesta trabajo. Sí, de verdad que a veces ser humilde da trabajo. Cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo. Hermano, ¿le ha costado trabajo servir a alguien? Sí, porque siento que romper alguna resistencia. ¿Te gusta pasar para casa? Gracias, buenos días. Buenos días. Sí, perfecto. Ok. Entonces nos cuesta trabajo ser humildes. Una preguntita, que está aquí el hermano que pase al nivel 1, o que se quede en ese nivel, escuchando el estudio. Pues ahorita. ¿Ya está? ¿Ya empezó? Sí. ¿Sí? ¿Todavía lo hago ahí? Sí. ¿Justo pasar este son todos estos números? Eso nos cuesta mucho trabajo, es la soberbia. Eso nos cuesta porque está en nosotros implícito y nuestra carne nos hace que sea difícil dar un servicio. Pero para liberarnos, tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo fuera esa situación de que tú consideres a alguien superior a ti mismo para que le puedas dar un servicio? ¿Cómo podría ser eso? En el amor a Dios. ¿Cómo? En el amor a Dios. En el amor a Dios, sí está bien, en el amor a las personas. Pero, ¿cómo sigue esa actitud? ¿Cómo libera usted de repente que alguien que venga, que sea de dudosa procedencia? Estamos terminando lo que se quedó aquí, la clase pasada. ¿Cómo puedes considerar a alguien superior a ti misma para que tengas una actitud de vida? Darle prioridad. ¿Cómo tú puedes crecer en una actitud en tu corazón si no estamos acostumbrados a eso? Lo siento, es muy fácil decir, ¿verdad? Como dice la palabra. Yo considero a alguien superior a mí mismo, pero realmente me está costando mucho trabajo. Y a veces no obedecemos. Y eso es lo que nos impide dar un servicio como siervos. Entonces, un ejemplo de algo que les cueste trabajo. Por ejemplo, En primera, lo que a mí me cuesta tener trabajo es salir muy dispuesto a hablar, ¿verdad? Y siempre va uno pensando en qué me van a decir o cómo van a recibir o cómo me voy a expresar ante esa persona. Eso sí, a mí sí me cuesta trabajo, pero ya saliendo, yo creo que ya, como dice, dispuesto en mi corazón, cuando que Dios me va a uno a pedir, yo creo que ya se me va a eso. Pero la verdad sí cuesta trabajo dar palabra allá afuera o conversar que alguien, como dijo usted, todavía ni siquiera es hermano ni nada, pero hay que compartirle de la palabra, y allí es donde entra la humildad. bueno, ¿algún otro ejemplo que quiera dar un ejemplo de cómo ser humildes? Sirviendo a los demás. Vamos a poner el ejemplo de una empresa. Está el director, está su junta de trabajo, está toda la base trabajadora, están los que hacen los servicios de limpieza, los de intendencia, los de seguridad. Los que están, el director y los que están abajo, ¿cómo son los que están en su junta de trabajo? ¿Cómo son con el director? Luego, ¿no? Les cuesta trabajo, ¿no? Porque lo consideran superior a ellos mismos.
Pero ¿qué va a pasar con los que siguen en la siguiente fase? Que están teniendo la base trabajadora. Sienten superiores a los que están arribita de ellos. Le cuesta trabajo, ¿no? Porque muy hipócritamente van a servir a que es su jefe. Digo muy hipócritamente porque ya de aquí para abajo ya se establece un margen, una pared, un muro. Luego toda esta base trabajadora, ¿cómo va a ser con los que están con los de intendencia y los de seguridad? Y es más todavía. ¿Cuál es la actitud? Los van a ver menos. Ahora, ¿cómo se imaginan una persona que esté en la parte del medio, en la base trabajadora, que le sirva al que está arriba, que lo considere superior, porque también considere superior a los que están abajo? Le va a costar trabajo. Le cuesta trabajo, pero ¿qué va a pasar si una persona de entre todas ellas lo hace? Pues mira hacia arriba como el afán de servir, y a lo de abajo pues tú no lo puedes matar. No puede ser que corra el riesgo, por ejemplo, el que está abajo del director general, no puede ser que corra el riesgo de los que están aquí abajo se ponga en duda su jerarquía. Es lo que nos cuesta trabajo, ¿sí? Si yo estoy abajo del director general y sirvo a los que están abajo de mí, no podrá ser cuestionable mi autoridad. ¿Cómo se debe de hacer entonces? Porque lo debemos de hacer. Porque ustedes van a decir, si yo hago esto, se va a cuestionar mi autoridad y a lo mejor hasta me corren. Sí, porque están brincando así a la persona. Están bajando. Y al otro que está más arriba, ¿no? Digo, no se pueden brincar a una autoridad. Y es ahí, ¿no?, en donde entramos en que dejamos de ser santos. Porque nos ponemos el sello de la bestia para hacer lo que nunca hacemos. ¿Qué deberíamos de hacer entonces? ¿Cómo debe de ser esa actitud? ¿Qué decían los fariseos, no? ¿Qué dicen de Jesús? ¿Cómo es que come con recaudadores de impuestos, con pecadores, con pecadoras? Se cuestionaba. Se cuestionaba a Jesús, ¿verdad? Como que el Mesías, ¿cómo se dice que es ser? ¿A qué persona les está sirviendo? Ellos también eran pecadores. No, sí, pero el punto es, ¿Jesús cambió por eso su actitud? No. ¿Dejó de ser el rey de reyes por eso? Al contrario, se reafirmaba porque él era soberano, que él determinaba. ¿Y a ustedes quiénes van a dar entonces esa soberanía? Dios. Entonces, no tomar en cuenta los estándares. No tomar en cuenta los estándares de la sociedad. No nos va a hacer mucho. Salvo, me hace menos algo que yo no me cuenta. ¿Sí? O sea, viene siendo que las jerarquías que estábamos hablando nada más hay una, ¿no? Por los puestos que hay, Sí. nomás habría una, ¿no? Había gerente, los que decían al gerente, todo su de gerencias, ¿no? Que están abajo en general. Toda la base trabajadora. Y luego todos los que dan mantenimiento a las instalaciones. En una empresa tenemos la oportunidad de servir a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa es la convicción. Lo vamos a hacer por fe, no por lo que vemos, no por lo que vemos en el hombre, sino lo hacemos por lo que Dios nos enseña. Por eso nos cuesta trabajar. Porque de repente podemos sentir la presión del mundo, pero no tomamos en cuenta eso. Bueno, y la compasión. El siguiente punto es la compasión. Dice, según Mateo 9:35-36, Jesús tuvo compasión de las multitudes. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo ve usted hoy a los que todavía no son creyentes? ¿Qué es más fácil, tener compasión por ellos o despreciarlos? Tener compasión por ellos. No. Es más fácil despreciarlos. Yo puse Bueno, sí, pero cuando ya Eso es son peor, ¿no? ¿Eh? Eso es peor, ¿no? Ignorarlos. Es más fácil. ¿Qué es más fácil? Dice la pregunta. Es más práctico. Es más práctico, porque si no las no. Porque si los desprecias, como que todavía hay una parte de tu ser, ¿no? Dirigido.
Pero cuando ya conoces a Dios, también. Ya que conozcamos a Dios. ¿Eh? Sí, él cortó de trabajo. Ustedes allá. No, pues ignóralos, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Pasas, ni te diste cuenta, ¿no? Eso es ignorar. ¿Sale? ¿Qué es más fácil? Tener compasión, despreciarlos, ignorarlos. Ignorarlos. ¿Cuántas personas van a pasar y ni siquiera se dan cuenta que pasó? Increíbles. Son muchos. Bueno, los fariseos, buscando en qué acusar a Jesús, le presentaron a una mujer adúltera. Citándonos ahí, le exigieron su opinión si debía ser apedreada o no. Jesús contestó: el que esté libre sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7. ¿Cómo se muestra la compasión de Jesús aquí? Porque esto lo pone como parte de la compasión. Tuvo compasión de la mujer porque iba a morir, ¿verdad? Y la mujer pues seguramente estaba en un mar de lágrimas, en una angustia, pues nada más ni menos iba a morir. Iba a morir avergonzada, iba a morir apedreada. Ajá. Jesús tuvo compasión por esta mujer. Pero ¿qué será que? ¿Compasión porque iba a morir o por su condición? Por su condición De la mujer. Su condición de pecador. ¿Y los demás? Por lo que estaba pasando, porque ninguno de los que se hallaba ahí estaba libre de pecado. Todos eran pecadores. Exacto. Yo creo que esa compasión fue la muerte que le querían dar en ese momento, pero también la condición de ellos tan cegados porque vivían en pecado y ni siquiera lo podían ver. ¿Quién tenía más pecado en ese momento? Ellos porque estaban juzgando a la Ellos pecadora. porque se jactaban de saber. Cuando están juzgando a alguien es peor que lo que tú haces. Sí, ellos con todo su pecado dicen: voy a hacer justicia contra aquella pecadora. Yo voy a hacer justicia. Entonces, si yo hago justicia contra una pecadora, cuando yo soy pecador, Jesús está viendo a la pecadora que dice: sí, voy a morir, y angustiada, y los demás tenían toda la soberbia del mundo para hacer justicia con su Aparte, propia mano. como que seguían un patrón de aquel dijo vamos a apedrearla por esto y por el otro, pues yo también, don Fulano dijo yo también, y fue como juntaron un grupo y fueron. Entonces Jesús llama a su conciencia y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, si yo estoy libre de pecado, Jesús me daba la oportunidad de arrojar la primera piedra. Pero si yo no estaba libre de pecado, ¿yo qué tendría que hacer? Si yo arrojaba la primera piedra, ¿contra quién iba la piedra? Contra mí mismo. Porque yo también tengo Yo pecado. también soy pecador. Sí, si dice Jesús: si está libre de pecado, arroja la primera piedra. Pero pues eres un mentiroso, entonces arroja tú primero la piedra, tú agarra y apedréate, ¿no? Y que aquella mujer se apedree sola, y que cada quien se apedree, ¿no? Entonces Jesús hace, en toda su sabiduría, en ese momento se le ocurre decir algo extraordinario. Tuvo compasión de todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces Jesús, que si era santo, que él sí no tenía pecado, ¿a quién le tendría que arrojar piedras? A usted, a mí, a todos. Más sin en cambio no lo hizo por No lo hizo, ¿por qué? Por compasión. Por la condición de nuestro corazón. ¿No? Bueno. ¿De qué manera difiere la actitud de Jesús hacia esa mujer de la reacción que muchos tienen hoy hacia los que caen en escándalo? Jesús no condenó, ¿verdad? Jesús la trajo a una libertad, una salvación. Bueno, tener compasión hacia los pecadores significa encubrir su mal comportamiento. ¿No? ¿No? Entonces, ¿qué implica tener compasión? Mostrar que están ¿Mostrar qué? en lo que están mal. La palabra que dijo, no vuelvas a pecar, o sea, diciéndole, estás perdonada, pero ya no regreses, como cuando alguien pidió perdón, pero vuelve a hacer lo mismo. Más o menos. A ver, pónganse a pensar lo que dicen las hermanas. Decirle a las personas en lo que están mal. O sea, tu compasión te lleva a no condenar a las personas, sino a edificarlas. ¿Cómo, de qué forma las edificas?
lo que estás mal. Le dice, mira, tú estás mal en esto. Pero para decirle a alguien que está mal en algo, ¿qué tengo que hacer? Confrontándolo, ¿no? ¿Cómo? Está bien. Yo tengo que estar bien. Yo Tratar tengo que conocer la palabra de Dios. tratar de estar mejor tú para que puedas decirle a la persona. Tengo que conocer la palabra de Dios. Así es. Tengo que conocer el corazón de Dios y decirle que estás mal. Si no, yo también la voy a regar. Y voy a decirle a una persona, está mal, y resulta que... Se va a volver contra ti, esa exhortación se va a volver contra ti. Sí, porque yo soy el que estoy mal. Oiga, usted es el que me está llamando la atención. Yo he notado en usted tal o cual, entonces ya es una confrontación. Sí, es una confrontación, pero tiene que ser con la palabra de Dios. No puede ser nomás una confrontación en mis emociones, en mi sangre, en mis traumas, en mi vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque no resulta. Pero el problema es que normalmente cuando dice la palabra, como usted lo dijo, está bien dicho, tienes que confrontar. Pero cuando tú confrontes, no vayas a ser tú confrontada también. ¿Sí? Entonces, sí tienes que exhortar a hacer el bien, pero eso también te exhorta que tú también estés bien. Y lo tenemos que hacer, porque si no, no vamos a crecer. ¿Cuándo me va a confrontar a la hermana? Ahorita no hay tiempo. Ni te conviene. Está bien, hermana. Oiga, no hay tiempo ahorita. Bueno, aquí dice que aunque tuvo compasión de ella, Jesús también le exhortó en el versículo número 11, vete y no peques más. La verdadera compasión también nos lleva a exhortar con amor a quien practica la maldad. Pero Jesús lo podía decir porque él sabía. Y confrontó también a los fariseos. Sí. Sí, les dijo, a ver, el que esté libre de pecado, A ver, tú qué estás de los diciendo. dos tuvo compasión. Pero la mujer, como tenía una actitud humilde, le dije, ve, no peques más. A los más les dijo que venían bien violentos, les dice una palabra que los confronta, ¿no? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces dice, valentía para confrontar la maldad. ¿Cómo confrontó Cristo la maldad de los fariseos? Llamándolos hipócritas. ¿Cómo lo confronta Cristo? ¿Llamaron a los hipócritas nada más? No, haciéndoles un llamado a que se examinaran ellos mismos, a que vieran su vida antes de ver la de los demás. A que no estés cuidando la ajena, que primero cheques lo tuyo y ya con eso puedes. Sepulcros blanqueados. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, eso para mí es muy tremendo. El que le digan a una persona sepulcro blanqueado, o sea, tu apariencia es impecable, pero por dentro estás podrido. Qué tremendo, qué palabras tan fuertes. Sí, pero ¿por qué un fariseo no se lo hizo a otro fariseo? Porque estaba en la Está en la condición. Para que yo le pueda decir hipócrita a alguien, yo no puedo estar en la condición de hipócrita. Porque cuando alguien dice hipócrita, no es más hipócrita, te lo dice. Por eso tenemos de estar bien ante Dios. ¿Por qué? No para que nosotros nos soberbiamente digamos, eres un hipócrita, porque así no funciona. Tenemos que estar bien en Dios para que nosotros tengamos el sentido espiritual correcto y en ese amor exhortar por el mismo testimonio que estoy dando. No puedo yo exhortar si yo estoy peor que la persona que estamos llamando la atención. O sea, ¿de qué forma confronta a Cristo? Con su santidad. Cristo confronta al mundo. Es con su santidad. Y Cristo tiene las palabras adecuadas. Pero ¿cómo confrontas? No puedes confrontar con una palabra que no va con tu testimonio. Tú confrontas con tu santidad. Si no, no puedes confrontar. Aquí dice llamar a los hipócritas, pero ¿qué? ¿Qué es lo que confronta? Era la santidad de Cristo, lo que confrontaba a todo el reino de las tinieblas que prevalece en el mundo. Denunciar la hipocresía es injusto. E injusticia requiere valentía. ¿Es correcto escudarnos diciendo que no queremos ofender a nadie? No. Pero tampoco es correcto decir, no, pues ¿cómo le voy a decir yo si veo como estoy yo? Tampoco es correcto. No, pues ¿cómo le voy a decir si mi condición está peor? No, tampoco, Si no se trata de que uno crezca. En oración. ¿Qué ejemplo nos da Jesús en Marcos 1:35? Lo que diríamos, ¿no? Orar desde muy temprano. ¿Por qué cree usted que es bueno orar desde temprano? Que pones en manos de Dios todo lo que va a pasar en el día. Aun si muchos decimos, y si no terminara el día, en tus manos está. Depender de Dios para todo lo que Desde la noche orar y decirle, el día de mañana, Señor, a mí no me pertenece.
te pertenece a Dios, a ti. Porque el otro día le pertenece a Dios, a veces uno tiene planeado, mañana temprano, no se hizo, porque Dios así lo determinó. Bueno, yo lo que aprendí le había contestado, te lo contesté la vez pasada. O sea, es como una referencia a que Dios es lo primero en tu vida, ¿no? Ahora desde muy temprano es lo primero que tú pones a Dios y empiezas a orar. Pero aprendimos que muchas veces Dios te va a despertar en la madrugada. Y tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar? Porque desde muy temprano, en las horas de la madrugada, ya vimos las vigilias de la noche, y Dios te va a despertar. Y ya vemos que es cuando las fuerzas de maldad contra las fuerzas del bien podrían desequilibrarse. Por eso tendríamos que orar desde muy temprano. ¿De acuerdo a las vigilias de la noche, no? Sí. Bueno, en una oración Jesús oró toda la noche antes de tomar una decisión importante, porque para él era necesario cumplir la voluntad de su Padre. ¿Sobre qué decisión importante hablaba Jesús? Según Lucas 6, 2 y 13. Para escoger a sus apóstoles. Para elegir a los apóstoles. Y nosotros tenemos que orar para elegir qué caminos vamos a tomar ese día que Dios nos presenta, ¿no? Dios espera que cada creyente lo busque en cada decisión que tome. Además es importante recordar que Jesús no solo oraba para tomar decisiones, sino también para tener comunión con su Padre. Le damos paso a nuestra hermana, ¿no? Buenos días. Buenos días. Salud. Faltan hermanos, pero debemos de continuar. Tenemos que estar Estamos muy poquitos y atentos. pocos, pero eficientes. Atentos, por favor. El paso que me tocó a mí exponer es el paso 3, que es llamados a servir. Pues, ¿ya hablaron? ¿Qué mejor ejemplo tenemos para servir que el de nuestro Señor Jesucristo? Es el mejor ejemplo que vamos a encontrar. Aún podemos a veces creer que no, fulanito, excelente persona, servicial, va a los orfanatorios, regresa, le da a la vecina, ayuda. No, siempre va a haber algo porque es humano. El único perfecto para imitar es Cristo Jesús. Amén. Que lo hizo en una plenitud total. Dice, Cristo el mejor ejemplo. Siendo Dios mismo, tomó forma de hombre, y uno de los motivos fue el que nosotros siguiéramos su ejemplo, mostrándonos que es un privilegio servir a otro, que Dios se agrada y recibe nuestro servicio como ofrenda de amor a Él. Todo lo que hacemos es una ofrenda de amor a Dios. ¿Y cómo vamos a servir? Hay muchos, y la mayoría llegamos a los pies de Cristo y inmediatamente cuando nos ofrecen servir en algo, nos invitan a participar de algún servicio, algún ministerio, decimos, no lo sé hacer, no sé hacer nada. Y no es así. No, Dios no nos va a mandar nunca algo que no tengamos la capacidad de hacer, si es que nuestro espíritu está dispuesto. Dice, usando el don. Pero a cada uno le es dada, hay atención, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso está en 1 Corintios 12, 7. Vamos a manejar mucho la palabra dones espirituales. Y dice, esta frase se emplea comúnmente para referirse a la capacidad que Dios le ha dado a los creyentes para servicio. Dios los otorga para que realicen la obra del ministerio de la iglesia de acuerdo a sus propósitos soberanos. Vieron que ahí decía, pero a cada uno, atención. Todos los dones, todos son muy importantes. Dones son muchos y diversos, pero es un solo espíritu. Eso nunca lo debemos de olvidar. Todos los dones, hay una variedad de dones impresionantes, desde el más visible, que es la predicación, hasta los que menos se ven, que son a veces los que se encargan de las instalaciones, de la limpieza, la instalación. Es una variedad impresionante de ministerios, pero debe de ser un solo espíritu el que el que los mueva. Dice en 1 Corintios 12:23, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Aquí entendemos que no hay ministerio pequeño, no hay ministerio ni siquiera el ministerio, a veces tomamos el que, el hermano le tocó el ministerio de labores buenas. Creemos que es un ministerio menos importante
o más degradante o poquita cosa, que Dios no lo va a tomar en cuenta, y no es así. Ningún ministerio es menos. Pero son los ministerios que más se notan. Y son los ministerios a los que la mayoría de la gente les da la vuelta, porque todos podemos pensar que los ministerios que más sobresalen pues son los visibles, ¿no? Los que están al frente. Es alabanza, es predicación, es hasta la dirección de culto. ¿Por qué? Porque tenemos la vista de todos, ¿no? Y no es así. Como les decía, todos tenemos dones, a cada uno, aquí no hay excepción. Dios nunca menciona, le voy a dar dones a los varones para mi servicio, le voy a dar dones a la gente adulta para mi servicio. Dios menciona que a todo creyente le es dado un don. Dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto está en Efesios 4:7. Otro versículo que refuerza esto de que a todos nos es dado es: de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se hallan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Esto está en Efesios 4:16. Cada uno de los dones que tenemos siempre van a ser para edificar el nombre del Señor, para glorificar el nombre del Señor y edificar la iglesia del Señor. Dice, los cuales nunca se le da a los creyentes para beneficio personal o para que de alguna manera los utilicen para sí mismos. Son dados para provecho según el apóstol Pablo e implica ministerio. Todos los cristianos son ministros, por lo tanto todos tienen tareas que llevar a cabo para servir al Señor. No se espera que nadie sea solo receptor de servicio. Pausa. A veces llegamos a la iglesia, y más cuando somos, ya tenemos tiempo, llegamos a la iglesia y ya tenemos como todo programado. Sabemos la ruta, sabemos cómo llegar, sabemos nuestro asiento, y esperamos que nos sirvan. Y eso no debe de ser así. ¿Por qué? ¿Por qué digo en la mayoría de los que ya tenemos tiempo? Porque por lo regular los nuevos creyentes son muy prestos para el servicio. Quieren participar de todo. Ellos quieren participar aquí, quieren participar. Y a donde les digan, sí, sí, porque están viviendo su primer amor, porque están emocionados, porque ven, están conociendo cómo funciona la iglesia, se están dando cuenta quizá de la necesidad, y entonces para todo dicen sí. La mayoría de los que ya pasa el tiempo, yo ya serví, yo ya trabajé en este ministerio y muy bien, qué bueno. Y llegamos y todo es como moto, llegamos al servicio, nos vamos. Ya creemos que ya una etapa de nuestra vida fue nuestro servicio, y no es así. Siempre debemos de estar en servicio. La iglesia, no se espera que nadie sea solo receptor del servicio. Todo el pueblo de Dios da y recibe servicio. No venimos a la iglesia para ser servidos, venimos a servir. La iglesia nunca podría lograr el nivel de madurez que Cristo espera, hasta todos los miembros del cuerpo estén activos y demuestren que tienen qué dones tienen. Esto es mediante la dedicación al ministerio relacionada con sus dones. Dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que, una vez que entendemos que a todos se nos ha sido dado dones, ¿para qué? No nada más, pues a mí Dios me hizo, reconocer, primer paso, a mí Dios me hizo talentoso para tocar la guitarra. No, es saber para qué. O sea, me hizo talentoso para tocar la guitarra, pero para tocársela al Señor. O sea, igual a lo mejor sí participo en la alabanza, o en las veladas, o en el estudio en su casa, pero siempre saber que todos esos dones Dios los ocupa y los requiere para edificación de su obra, solamente. Cuando las iglesias descubren la importancia del ministerio, cada una experimentará el crecimiento del cuerpo para ser edificados en amor a Cristo. Variedad de dones. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la vida de fe, o si el de servicio, el servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso está escrito en Romanos 12, del 6 al 8. La Biblia menciona en varios versículos que hay una variedad impresionante de dones. Y a veces nosotros podemos leer este versículo y decimos, no, pues profecía tampoco, no, pues enseñanza no, tampoco, me da miedo los niños, no, la exhortación, soy muy mala para hablar. Y empezamos a autodescartarnos de todos
ministerios. Pero estos son solo algunos de los que se mencionan. Cada parte, cada servicio, cada cosa que requiere la iglesia es un ministerio. No, por ejemplo, la Biblia no menciona el ministerio de la limpieza cada 8 días, no lo menciona tal cual. Nosotros ya lo vamos adaptando a las necesidades de este local, de este lugar, conforme al uso que le estamos dando. Gloria a Dios que el día que necesitemos limpieza todos los días, porque vamos a tener servicio todos los días. Amén. Dice, como individuos, no, y el amén. Como individuos somos llamados a ver las necesidades de las personas que nos rodean como individuos. Como iglesia somos llamados a ver las necesidades de la localidad. No nada más los dones los utilizamos aquí en la iglesia. No podemos decir, pues mi servicio, mi ministerio dentro de la obra del Señor es en la iglesia. En mi casa, en mi trabajo, ahí ya no. Ahí ya no sirvo, ahí ya no lo sé hacer, ahí ya no es necesario. No, en todos lados donde estemos tenemos que utilizar los dones que Dios nos ha dado para la misma meta, agradar al Señor, servir al Señor en su obra. El servicio es una oportunidad para desarrollar la paciencia. Ahí es donde trabajamos. Mayormente veíamos en la semana que los problemas, la tribulación, el fuego, los leones, son oportunidades para desarrollar la paciencia, para refinar la paciencia. Pero más frecuente es la oportunidad que nos da el servicio de desarrollar la paciencia, porque entonces ya entramos en trato con otro cristiano y empezamos, debemos de hablar el mismo lenguaje, debe de ser el mismo espíritu, pero empezamos a brotar todo lo que traemos de nuestras casas, costumbres, tradiciones, la manera de, en mi casa yo lo hago así, en mi casa yo creo que es mejor así y lo quiero traer a la iglesia. A lo mejor pudiera ser si se pide un consejo, la sabiduría viene de muchos, pero debemos de adaptarlo a la iglesia. Debemos de ser conscientes que las necesidades de nuestra casa son diferentes a las de aquí y que por lo tanto vamos a requerir mucha paciencia, porque a lo mejor yo en mi casa soy la autoridad. Soy la autoridad. No, otra vez. En mi casa soy yo la autoridad, pero yo llego a la iglesia y lo que veíamos hace unos momentos, yo me tengo que sujetar a una autoridad. En este caso pues está el hermano Aarón, está el pastor, tenemos que sujetarnos a autoridad. Ya no es como de yo llego y quiero tronar los dedos por uno. Yo llego y quiero hacer esto y quiero... No es así. Debemos empezar también a trabajar en eso. La paciencia también abarca en la iglesia el someternos a la autoridad. ¿Por qué? Porque confiamos que son autoridades puestas por Dios, porque confiamos que son decisiones que se han tomado conforme a que hemos pedido que el Espíritu hable juntas. Por eso. Y estas flechitas bonitas dicen, adoramos a Dios. Si adoramos a Dios, servimos a Dios. Si servimos a Dios, adoramos a Dios. O sea, no hay como uno sin el otro. No podemos hablar de un amor a Dios si no le servimos, porque pues entonces pues no servimos. Así de simple. No podemos hablar de un servicio a Dios, porque entonces seríamos, yo leí en una predicación, iglesiómanos. Y somos expertos de las cosas de la iglesia y sabemos dónde está la cuchara mediana, sabemos en qué lugar, en qué habitación, en qué cuarto, en qué caja está de la iglesia. Pero nuestra comunión con Dios, bien, gracias, porque no tenemos el tiempo, andamos preocupados por cosas de la iglesia, y se los digo porque a mí me llegó a pasar. Andas preocupada por cosas de la iglesia, por ver que no falten vasos, por ver que no... Y de repente dices, ¿y mi comunión con Dios dónde quedó? Ya no tuve tiempo, porque para entonces yo creí que estaba en las cosas de Dios, pero en las cosas más bien de aquí, para los hermanos. Mi comunión con Dios empezó a descuidar mucho tiempo. Y eso, pues no está bien, porque entonces todo lo que hago es vano. Todo lo que hago es servirle literal a los hermanos y no le estoy sirviendo a Dios. Y eso no le agrada a Dios, porque la iglesia no fue hecha para eso, para servir a las personas, fue para glorificar el nombre de Dios, para llevar la obra de Dios a donde sea necesario. Hermanos, traía un video, pero no tenemos un problema con esta computadora. Traía un video de 4 minutos, hermanos. Un video de 4 minutos en donde nos habla del servicio. No sé si se pueda proyectar. De la internet, sí, lo dices en internet. Entonces, pues yo veo que aquí la mayoría tiene ya ministerios, porque yo traía esa pregunta por ahí, pero veo que la mayoría ya sirve, así que ya sirve. Pero a Dios no. Pero a Dios no. Para el servido, Sí, No debe de ser así.
porque Servidores Dios nos para capacita, o sea, es que es eso, hay que entender que Dios no le va a decir, vete de misionero, Claro. y tú vas a decir, oh, ¿cómo? Para empezar, nos damos cuenta de un llamado de Dios cuando Dios sustenta ese llamado, cuando Dios te provee de todo lo necesario para este llamado. No es nada más llegar y decir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro y descuidar mi casa. No nada más es decir, pues yo soy bueno para esto y me apego a ese ministerio. No, la mejor manera, y el manual lo dice, la mejor manera es descubrir sus dones, es ayudar en cualquier área que se necesite. Esto me lo dijeron a mí hace tiempo. Yo decía, yo oía que hablaban de dones y yo decía, ¿cuál será mi don? ¿Cuál será mi don? Y pues nada más enojarme. Pero no, me dijo el pastor a mí, me decía, ¿cómo vas a saber cuál es tu don? ¿Cómo vas a saber para qué eres buena? Empieza a participar de los ministerios. Empecé en Ujiel, como ya les dije. Después, algún día entré con los niños y si me espanté, ya vine. Después me dijo, empieza a probar los ministerios. Y Dios te va a decir en donde las primeras señales va a ser que tú te sientas bien sirviéndole a Dios, que tú te agrades de decir, voy contento a desarrollar un ministerio. Por ejemplo, a la clase de los niños, voy contenta a dar una clase de niños, como en este caso vamos a nuestras maestras, que gloria a Dios por las nuestras que tenemos. No es un ministerio donde nos robe la paz, donde estemos angustiados, donde podamos llegar a dar mal testimonio por estar angustiados, por estar preocupados. Estos ministerios los sustenta Dios y se siente. Nosotros lo debemos sentir, cómo Dios se agrada, porque Dios nos respalda en todo lo que hacemos, porque Dios nos capacita en todo lo que hacemos. A veces somos útiles en donde menos lo imaginamos. Yo jamás pensé que iba a tomar una tesorería, jamás, porque yo decía, estas cosas son como muy delicadas con pinzas. Pero, pues bueno, empecé a ver que sí, no les miento que los primeros meses de mi servicio sí fue como muy angustiante, porque yo decía, no, pero falta, no, pero sobra, pero ¿y ahora de dónde? Y yo decía, ¿cómo se hace? Y poco a poco he ido agarrando la práctica y yo he sentido, y lo he platicado con nuestro pastor, cómo Dios ha ido respaldando este ministerio, cómo Dios ahora ya hago las cosas y fluyen. Ya no es un pesar de, me tengo que quedar al último. O no alcanza un poco dolorido. O ya no alcanza talento por estar. No, ya no te roba la paz. Y sales con un gozo por haber servido. Eso es cuando Dios nos respalda. Quizás el hermano no podría mencionar las partes donde Dios respalda nuestro servicio, pero es entender, hermanos. Yo creo que este llamado de esta lección es para eso, para entender que todos somos llamados a servir. No debe haber un miembro que esté sentado, porque entonces pues literal que no sirve. ¿Sí se puede ver el video? ¿Le vas a poner sonido? Tienes que conectar la bocina. ¿Pero esto? ¿Cuál bocina? ¿Cuál bocina esta? ¿Dónde está? ¿Hay que prender este nada más? Sí. Híjole, adiós. No, es que sí se podía, pero la otra computadora, aquí. No, pero mira, con ¿Está de aquí la mamá? yo trato de recargar. ¿Verdad? Bájale bájale, ¿no? Al rojito, bájale el volumen. Al rojo, de ahí, del cable rojo. Al rojo del cable rojo. Mami, al rojo del cable rojo. Ya, ahora se sube. Ahí. Creo que tiene falso este. A ver, súbelo otra vez. A ver, así que. Esta es.
listos los planes, los recursos, el conocimiento. ¿Qué haces, Gabriel? Ahora, pastor, pues aquí preparándome para el servicio a Dios. ¡Qué bien! Fuimos puestos en la tierra para aportar, para hacer la diferencia. Bueno, hay tanto por hacer. Creo que puedo servir para salir en la lista de los que más se sirven. El servicio tiene que ver con los demás, sin duda. Si no amo a los demás ni deseo servirles, tendría que preguntarme si realmente Cristo está en mi vida. Es cierto, yo quiero servir, pero ¿qué herramientas necesito? En ocasiones actuamos de cierta manera con la gente que está metida en problemas. Jesús lo destacó a través de la parábola del buen samaritano. Hay 3 actitudes hacia la gente necesitada: guardar distancia, ser curioso pero sin involucrarse. Y antes de decirte la tercera, ¿sabías que vamos a darle cuentas a Dios personalmente? ¿Cuentas? No hay problema, soy buenísimo en contabilidad. No necesariamente. Dios comparará cuánto tiempo y energía gastamos en nosotros mismos comparado con lo que invertimos en servir a otros. Por eso es importante tratar a otros como yo quiero ser tratado. Uy, ahí sí salgo en rojo, a pérdida. ¿Y cómo puedo corregir eso? Pues puedes involucrarte en algún ministerio o actividad dentro de la iglesia. No tengo idea cómo ayudar a la gente. Es importante que para tener una buena actitud consideremos 4 pasos para suplir las necesidades de la gente, de la manera en que Jesús lo haría. Ver las necesidades de las personas que me rodean. Y creo que también es importante sentir compasión por el dolor ajeno. ¿Tú crees que puedo ayudar a aliviar el dolor? No tengo ni dones ni talentos. Los tienes, todos los tenemos. Solo es cuestión de descubrir la forma que Dios te dio para servir. Creo que sé a qué te refieres. A la formación espiritual, a las oportunidades, los recursos, mi personalidad y mis antecedentes, ¿verdad? ¡Wow, Gabriel! Bien dicho. Veo que estás estudiando el material. Pero recuerda, un tercer paso para suplir las necesidades es evaluar el momento y llenar la necesidad. Además, aprovechar todo lo que sea necesario. En realidad, no es cuestión de ser perfectos, ni estar hiper preparados. Solo se requiere tener disposición y tener mentalidad de siervo para ver las cosas maravillosas que Dios puede hacer a través tuyo. La próxima semana descubriremos la última parte del material, Una vida con propósito. No te lo pierdas. Se lo van a perder. No lo podría repetir. Eso es todo, hermanos, por mi parte. Con el hermano Aarón. Gracias. Ahora ya me acepté que queremos estar a Son cosas que suceden. Asistencia de verdad que se debe. No. Muchas gracias, hermana Fabi. El tiempo se ha terminado. Muy bien. Aquí nomás quiero comentar algo que comentó aquí la hermana Fabi. Es bien importante la medida en que Dios nos ha capacitado. Es muy importante porque a veces o nos quedamos cortos o queremos hacer más de lo que podemos hacer. Es en la medida de la fe en que hemos sido capacitados. Esa fe, ahorita estamos en una medida de fe. Dios nos va a seguir capacitando. Nuestro ministerio se va a ir perfeccionando. ¿Sí? No quieren hacer más de lo que podamos hacer, pero tampoco se queden esperando a que alguien les diga qué hacer. ¿Vale? ¿Podemos orar, hermana Luz, por favor? Señor, gracias, Padre, te damos en este momento por tu palabra, Señor, que fue expuesta. Gracias, Señor, porque mira de qué manera tan clara, Padre, nos dices que debemos servir, Señor, a nuestros hermanos, pero servirte a ti, Padre. Agrádate, Señor, de nuestro servicio, Padre, porque gracias a ti, Señor, que nos estás preparando, bendito Dios, porque esto no es de nosotros, no es como nosotros queremos vivir, sino como tú quieres que sea, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Padre hermoso, por mis hermanos que no pudieron venir. Guárdale, Señor, en el lugar donde están, bendito Dios, y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tú te quedes aquí con nosotros, Padre, para seguir nuestras actividades.
Hemos concluido, mis hermanos, sigamos con las actividades de la iglesia.